Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, familia e iglesia? Qué lindo es poder compartir este momento al mediar la semana para buscar a Dios y buscarlo en oración. La serie de temas que estamos presentando tiene que ver con la oración en tiempo de crisis. Y vaya si no hay crisis hoy en día. Vaya si no hay necesidad de buscar a Dios en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Si tomaste este momento para escuchar esta meditación, te invito para que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 77. Aunque antes quisiera comentarte algunas cositas mientras tomas tu Biblia, la vas buscando y vas preparando este Salmo 77 que quiero compartir contigo. La oración es más que hablar con Dios. Siempre hemos escuchado que la oración no es un rezo donde uno repite todas las cosas que ha escuchado o una oración armada o inclusive aunque sea el Padre Nuestro. Hemos escuchado que orar es hablar con Dios como con un amigo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre hablar con un amigo y hablar con Dios? Cuando uno habla con un amigo, derrama su necesidad, abre su corazón, inclusive hasta puede llegar a compartir secretos que con nadie ha compartido. ¿Qué diferencia hay entre hablar con Dios e inclusive hablar con un psicólogo o un terapeuta? Ellos escuchan, hacen preguntas y orientan para que uno mismo pueda encontrar una respuesta para enfrentar de una manera diferente la realidad. ¿Cuál es la diferencia? Sin duda que la oración no tiene que ver con darle a conocer a Dios nuestra necesidad, porque Él es Dios y ya la conoce. Entonces ese no es el propósito. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la oración, pero hoy quisiera mostrártelo de una manera tal vez un poco diferente. Hay varias palabras para la oración. En el Antiguo Testamento estaban en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Y nos muestran un gran espectro acerca de la oración. Mientras que en castellano usamos casi que exclusivamente la palabra oración, en la Biblia se utilizan muchas otras palabras. Fíjate, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra tefilá, que tiene que ver con un autoexamen. La raíz de esta palabra es juzgar, es entender que nosotros tratamos de discernir nuestras propias intenciones y necesidades con la ayuda de Dios para abrir nuestro corazón a Él. Veragot significa bendición, de la raíz de rodillas, implica una actitud de humildad ante Dios. La palabra palal, interponer, juzgar, intervenir y mediar, es la palabra que se utiliza cuando Ana fue al templo a orar. Y ahí dice que ella estuvo literalmente mediando ante Dios. Quiere decir de que Ana presenta su caso ante Dios. También hay otra palabra, anán, que significa implorar. Esta es la palabra que se utiliza cuando Daniel estaba implorando 3 veces al día, mirando a Jerusalén, mientras que había un edicto de muerte contra su persona por estar buscando a Dios en esta actitud de dependencia intensa y ferviente al Señor. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras que se usan para referirse a la oración. La más común es proseuge. Proseuge habla de una actitud de postrarse. Pro es hacia, es estar hacia alguien o hacia algo. Se utiliza tanto en el paganismo como en la vida cristiana. Adorar a Dios es inclinarse ante Él, es una actitud de reconocimiento y de humildad ante Dios. Otra palabra que se utiliza es aitema, que se utiliza frecuentemente cuando tiene que ver una petición en el medio. Deesis o deomai es una palabra que implica implorar por una necesidad. Cuando en el Nuevo Testamento se nos cuenta que los discípulos, específicamente Juan y Pedro,
Fueron amonestados para que no vayan a predicar más del nombre de Jesucristo. Ellos volvieron a su casa y en el aposento alto dice que ellos imploraron al Señor. Y el lugar donde estaba tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Otra palabra que se utiliza es enteuquesis, que significa confianza, hablar con Dios de una manera confidente. Eucaristía implica la gratitud. La palabra euge es el deseo de la razón, implica que la actitud de oración es una decisión personal para acercarse a Dios y entregarse a Él. Podríamos hablar también de jiquetería, que es súplica. Bueno, ¿por qué escuchar todas estas palabras que tal vez ahora ya ni las recordamos prácticamente ninguna de ellas? Porque en nuestro idioma castellano, la palabra oración prácticamente incluye todas estas cosas. Pero es tan limitado su significado que muchas veces nos hace perder el sentido de la oración. La palabra oración deriva del latín orare, que significa hablar. Por eso cuando se dice que alguien hizo una oratoria, es que habló. Por eso está la palabra orador, que es el que habla. De ahí viene la oración, que es lo hablado. En inglés pasa algo muy similar. Pray significa orar. Y a su vez deriva también del latín de la palabra prex, que significa mendigar, que significa clamar, que significa pedir y hablar. Ahora, después de mirar todas estas palabras que hay en la Biblia, ¿no nos damos cuenta que orar es mucho más que hablar con Dios? Orar tiene que ver con abrir nuestro corazón a Dios, como a un amigo, pero que es el Señor Dios Todopoderoso. Y ahí está la diferencia. Porque yo puedo abrir mi corazón a un amigo y contarle mi secreto. Puedo llamarle y hablar de mis alegrías y de mis tristezas. Pero esa persona me puede escuchar, me puede orientar, me puede hablar. Pero hay algo que no puede hacer. Es cambiar mi vida. No puede. Es humano igual que yo. Aunque vaya a un psicólogo y con su orientación me ayude a mirar la vida de otra manera, él no puede cambiar mi vida. Las palabras para oración en la Biblia implica que la persona se acerca con una actitud de entrega a Dios, con una actitud de consagración. Abre su corazón a Dios, no esperando hacer bajar a Dios hacia él, sino elevar su vida espiritual hacia Dios, como lo dice la cita del camino a Cristo. ¿De qué manera podemos hablar con Dios y poner en práctica esta enseñanza bíblica? Por eso te invité para que pudiéramos buscar Salmos, el capítulo 77. Este salmo tiene 3 partes. La primera parte, desde el versículo 1 hasta el 6, el salmista abre su corazón, cuenta su angustia, como lo podría hacer con cualquier amigo. Algunas de sus palabras son, versículo 1, mi voz elevo a Dios y clamo, mi voz elevo a Dios y Él me escucha. Al Señor busco en el día de mi angustia, sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche, mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios y gimo, medito y mi espíritu desfallece. Tú retienes los párpados de mis ojos, estoy turbado y no puedo hablar. Tremenda la angustia, en este caso de Asaf. Esta es una angustia terrible. No podía dormir, la angustia le llevaba a la desesperación prácticamente. La segunda parte de este salmo, que es una oración, es realmente muy llamativa y muy interesante. Y aquí está la diferencia entre hablar con un amigo
y hablar con Dios. Él presenta su pedido y dice, ¿acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha encerrado su compasión? Aquí el salmista está abriendo su corazón a Dios y presentando su motivo al Dios del universo. Hablar con Dios como con un amigo nos da la oportunidad de presentar nuestra necesidad sin pensar que por eso vamos a ser juzgados. Tal vez nosotros nos pudiéramos presentar ante alguna autoridad, una persona renombrada, y tendremos confianza para presentarle nuestro motivo y abrir nuestro corazón. Sin duda que hay una gran diferencia aquí. El Señor dice, ustedes pueden venir a mí, y aunque son pecadores y aunque son débiles, y yo soy el Dios Todopoderoso, ustedes pueden acercarse con toda confianza y abrir su corazón ante mí, porque yo ya conozco su necesidad. Yo lo que necesito es que ustedes cuando me hablen sean sinceros, que me hablen honestamente. Yo conozco el corazón de ustedes, porque a mí lo que más me interesa es que nosotros podamos volver a estar unidos, ya que el pecado nos ha separado. Entonces ahora el salmista le dice, Señor, con toda confianza, vos te olvidaste de nosotros. Sin duda que si hablamos con alguna persona renombrada, utilizaríamos una palabra más diplomática, tal vez más retocada, pero el salmista es muy directo. Dice, ¿te olvidaste? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está esa compasión que tenés por cada uno de nosotros? Tercera parte de la oración de Asaf es cuando él encuentra la respuesta de Dios. En la primera parte, él abre su corazón con su angustia y explica lo que siente. En la segunda parte es la petición desde el versículo 7 al 9, donde él presenta específicamente su pedido. Y desde el versículo 10 en adelante está la respuesta que él mismo encuentra. Y fíjate qué interesante. La respuesta que él encuentra es en las obras maravillosas que Dios había hecho en el pasado. Y dice desde el versículo 10, y pienso, mi tristeza es que haya cambiado en la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de todas sus maravillas del pasado. Medito en todos sus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino. De ahí empieza a repasar la obra de Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, cuando llegaron al desierto y eran sostenidos y mantenidos por la obra de Dios. El salmista termina diciendo que él sabe que Dios es quien dirige su vida y su camino. ¿Cómo llegó a esto? Hablando con Dios, con el Rey del Universo, con el Dios Todopoderoso, con el Señor de los ejércitos. Aquí el salmista ha entendido de que hablar con Dios no es solamente contarle algo, sino meditar en sus obras. Yo te invito para que la oración no sea un monólogo nuestro dirigiéndonos hacia Dios. Qué fácil que es hacer esto. Pero ese no es el propósito de la oración. Podríamos hablar y contar nuestras penas, como ya dijimos, amigos, el psicólogo, el terapeuta, inclusive hasta escribirlas en una carta. La diferencia de hablar con Dios es porque llega un momento en que nosotros podemos escucharlo a Él, que Él está por encima de todas las cosas, que Él es Dios, es el Todopoderoso, que se acerca hacia nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, necesitamos meditar en las obras que Él ha realizado en nuestra vida. Y si te pones a pensar, ¿será que la mano de Dios te ha abandonado para siempre?
¿Será que aunque algunas cosas no estén funcionando ahora, que estemos angustiados, preocupados por la posibilidad de un contagio por el virus, por la situación económica que realmente es complicada, nos ha hecho olvidar que estamos vivos, que Dios mantiene sus promesas? Qué hermoso es poder repasar en las promesas de Dios, reflexionar en sus obras, reconsagrar nuestra vida a Él, ofrendar nuestra vida a Él, agradecerle por todas sus bendiciones, tener una actitud de entrega. Todo esto implica la oración. Por eso, la oración es mucho más que hablar con Dios como con un amigo. Es ofrendar nuestra vida a Él, es adorarle, es postrar nuestro corazón no solamente en nuestras rodillas, no es solamente cerrar nuestros ojos para no desconcentrarnos por lo que está a nuestro alrededor, sino cerrar nuestros ojos de estas cosas del mundo que nos distraen de poder tener esa relación tan cercana con Él. Al fin y al cabo, la oración es una oportunidad para estar más cerca de Dios. Te invito entonces a que podamos abrir nuestro corazón a Dios. Ahí donde estás, inclusive podés dejar tu mensaje debajo de este video para que puedas presentar tu motivo de oración o un mensaje personal si lo deseas, porque necesitamos interceder los unos por los otros y presentar nuestras necesidades ante Dios. Vamos a orar. Querido Dios y nuestro Padre de amor, gracias porque podemos hablar contigo en esta hora. Podemos expresar nuestro deseo con toda sinceridad, con el corazón abierto, sin miedo a que seremos reprobados, que seremos juzgados. Pero lo hacemos entendiendo que tú eres el Dios que está por encima de todas las cosas, que tú también eres nuestro Redentor, que eres nuestro Salvador, que has muerto en la cruz del Calvario para darnos perdón, para restaurar nuestras vidas, para transformarnos. Señor, necesitamos de ti. Por eso al hablar contigo, queremos pedirte que nos ayudes a meditar en tus obras para con nosotros, a tener un corazón agradecido, a poder presentar nuestra petición con acción de gracias, a reconocer que separados de ti nada somos, a reconocer que necesitamos hacer una entrega diaria a ti, que aunque tengamos angustia y necesidad, podamos acudir a ti entendiendo de que nunca te vas a olvidar de tus hijos porque tu misericordia sigue siendo cercana a cada uno de nosotros. En este momento te pido por cada persona que esté escuchando este video y presenciándolo, para que las promesas de tu palabra se cumplan en su vida, que le des paz de saber de que puede confiar en ti, que tú estás al control de todas las cosas, que es verdadero tu camino como dice el salmista. Y podemos decir también, enfermedad mía era esta, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, enséñanos a buscarte con corazón sincero. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y será hasta pronto.